Bueno, he vuelto, acá estoy. Tuvimos un problema en esta reunión que tuvimos con la comisión directiva, donde me levanté, fui al baño, me higienicé, lavé mis dientes, lavé mi cara. Y después que estábamos desayunando, un pastor que es enfermero me dice: tenés un derrame. Ni cuenta me había dado. Sí sentía un dolor de ojos. Así que Graciela se preocupó mucho por esto, buscó una clínica y fuimos y bueno, me hizo los primeros auxilios, en una palabra, me revisó todo. Y esta doctora es de Paraná y me dice: usted me hace acordar que tengo que ir a visitar a mis padres. Así que no es casualidad. Y nos recomendó ir con una óptica que es muy conocida acá, del doctor Lódolo. Así que yo ya estuve ahí, ya me estuvieron viendo los ojos, viendo todo. Y para sorpresa es que quienes fueron los médicos antes, no voy a dar el nombre, pero bueno, no me hicieron un buen trabajo porque en esa oportunidad yo quería que esto se hiciera y tampoco sabíamos que podía pasar por PAMI, así que pagué todo y después digo: ¿para qué habré pagado? A veces ese es el error, ¿no? Bueno, estoy en ese tratamiento, el derrame se está yendo, porque eso demora 8 o 10 días para que se vaya, y fue, digamos, un problema de presión ocular. Así que bueno, ahora se creían que yo no veía, yo veo mejor con este ojo que con este. Pude volver sin problema, y aquí estoy después de larga ausencia, dijo alguien. Bueno, usted sabe que estamos tocando un tema sobre la persona del Espíritu Santo. Yo voy a continuar, voy a tratar de avanzar hoy todo lo que puedo, pero lo hacemos porque siempre hay gente que va ingresando a la iglesia y necesita saberlo. De todas maneras, los que pasan por el seminario, tenemos buenos maestros que enseñan la palabra y justamente se está enseñando sobre el Espíritu Santo, la Trinidad y etcétera, etcétera. Así que quienes ingresan, pasan, estudian, van a poder, hermanos, tener mayor conocimiento. Jesús dijo en un momento, o alguien dijo, no Jesucristo, Juan lo dijo, que si se hubiera escrito todo lo que el Señor hizo y toda la historia, digamos, no alcanzarían los libros para ponerlos. Y con Graciela estábamos hablando cosas que por ahí uno va encontrando en el tiempo acerca de los hijos pródigos. Y me interesó cuando hablamos de ese tema. ¿Por qué? Porque consideramos que por ahí hay hijos pródigos. Especialmente la Biblia habla de que cuando la persona es joven, cuando le cuesta madurar, cuando no ha madurado, muchas veces comete ese gran error de irse de su casa. Y entonces se va, y después que pasa un tiempo que le va mal, de acuerdo a la parábola, donde le faltaba que comer y aún no podía comer ni las algarrobas que comían los cerdos. ¿Me entiende? Para un judío eso es algo muy, muy bajo, muy terrible. Entonces dice: volveré a la casa de mi padre, donde hay muchos jornaleros y tienen que comer, y yo diré: Padre mío, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hay una costumbre, justamente eso es lo que hablamos con Graciela, donde toda la aldea, cuando un hijo hacía eso,
agarraba una vasija y escribía para que cuando ese hijo volviera, todo el pueblo fuera, rompiera la vasija y el Señor te haga conforme, te maldiga, conforme a lo que tú has hecho de haber dejado la casa de tu padre. Si usted lo mira en el contexto bíblico, es bíblico 1000 por 1000. ¿Por qué? Porque quien le da la espalda al Señor, quien se olvida de Dios, será reo de eterna perdición, dice la Biblia. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con muchas veces personas que se van y vuelven? Ahora, fíjese algo muy importante. ¿Qué hizo el padre? El padre, como sabía que iba a romperse las vasijas y que iba a ser maldecido de por vida y el Señor te haga conforme a la vasija, corrió rápido antes que sucediera eso y se encuentra con su hijo le pide perdón, lo abraza, le pone un anillo, hace fiesta. Usted sabe que toda esa parábola. ¿Por qué? Porque el padre sabía que si no hacía eso, iba a ser maldito de por vida, para siempre. Ahora, ¿sucederá eso con la gente que se le está predicando el Evangelio, que tiene la oportunidad de creer en el Señor, de ser salvo? Eso va a pasar, porque rechazan el Evangelio, rechazan a Cristo. Entonces, esto me interesó y dije, esto es muy bíblico. ¿Por qué? Porque eso sucede. Ahora, cuando la Biblia nos dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar gracias a Dios y no quejándose porque esto no es provechoso. ¿Qué puede decir un pastor que vio nacer las personas en la iglesia, que las crió, que conoce toda su historia, lo bueno, lo malo, y en un momento se van, si te he visto no me acuerdo, y se terminó? ¿Cómo cree? Yo no voy a maldecir las personas que se van, pero no me voy a presentar delante de Dios de otra manera que quejándome y diciendo, Señor, mira todo lo que se ha hecho con esta persona y mira sus actitudes. Hay mucha gente que dentro de la iglesia por ahí tiene su diferencia, no activan, no se mueven, pero cuando se van a otro lugar entonces ahí activan, ahí se mueven, porque quieren mostrar lo que no mostraron nunca. ¿Escuchó lo que dije? Y hablando con nuestra cuñada Silvia, no sé si está por ahí o no, ¿me entiende? Ella pudo decirle a una familia, cuando estaba en la iglesia ni me mirabas, no hacías nada de lo que... ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué querés demostrar? Yo estoy acá, dijo, por mis hijos, pero yo no pertenezco a este lugar. Entonces, hermanos, Dios nos bendiga y nos dé entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros como pastores conocemos la historia de la iglesia. Y hay muchas cosas que nosotros no podemos decir, ni decimos, pero conocemos, sabemos. Y cuando nosotros, hermanos, somos pentecostales, a lo cual yo me considero de pura cepa, aunque en este tiempo se están levantando personas defendiendo doctrinas como salvo siempre salvo, porque quienes se ensucian en el pecado, luego quieren tomar esa doctrina para tratar de decir, bueno, igual soy salvo. Cuando se escribe el libro de Santiago, justamente lo querían dejar afuera, como libro inspirado, cuando fue escrito por el hermano del Señor, porque justamente la Biblia ahí enseña claramente todo este tipo de cosas. Entonces, hermanos, nosotros somos un cuerpo. El que tiene dinero tiene que ayudar al que no tiene, dice ahí Santiago. Pero el que no tiene dinero puede ayudar al rico con la fe.
Lo dice así, la Biblia no lo dice así. Así lo dice la palabra. Entonces todos en la iglesia, quienes tienen, quienes no tienen, tienen la posibilidad de trabajar para Dios y de hacer cosas que en la eternidad se le va a recordar, quizás en la misma medida o más. Esto es lo que queremos, hermano, que se entienda. Cuando se sufre algo como se sufrió estos días con el tema del frío, Graciela me dice, Héctor, yo estaba congelada, casi no podía ni hablar. Bueno, toda la iglesia se duele, pero ¿por qué se duele? Porque hay cosas que no funcionan. Ahora, ¿por qué no funcionan? Porque alguien se fue y se llevó todo y no dejó las cosas en claro. ¿Escuchó? Entonces ahora tenemos que revisar todo de punta a punta, quizás poner bandejas, sacar los cables afuera para resolver ese problema y estemos calefaccionados. Así hay muchas personas que se van y dejan huellas. Yo me he hecho una pregunta y dije, ¿por qué hay personas así que se van? Porque muchas de esas personas han sido infectadas. Yo me acuerdo cuando el Señor se manifestó y me habló, por eso soy más pentecostal que nunca, aunque me quieran llevar a ser un bautista, no lo soy. ¿Me entiendes? Soy pentecostal. Y me decía claramente en aquellos días, tu institución te sostendrá. Cuando dentro de la iglesia me generaron una división de tal manera que arrastraron 120 personas. Vino el pastor Juan Gómez de la institución, el presidente, y dijo, usted es el causante de todo este problema que tiene la iglesia. Usted es el causante. No, yo tengo que ver si usted tiene que ver. Toda esa historia, hermano, la conocemos nosotros. Nadie más. Nadie sabe lo que pasó, lo que sucedió y todo lo demás. Pero dejaron marcas en muchas personas. Es como cuando vos agarrás la víbora, la encerrás, o la matás o la destruís, pero la víbora cuando camina deja rastros. Eso es lo que nos revela el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice Dios muchas veces. Entonces, cuidado, hermano, con que seamos infectados por gente que por allí se olvida de dónde fueron sacados y cómo fueron sacados y liberados. Y digo hasta ahí nomás. ¿Me entiende? Estamos atravesando días muy peligrosos por todo lado. Estamos viendo una guerra que puede estallar en cualquier momento. Estaba escuchando a través de lo que es la inteligencia artificial los países que pueden tener problemas con bombas nucleares y los que no. Y fíjese una cosa, hermano. Canadá está dentro de que no va a sufrir bombas nucleares. Pero Argentina no lo tienen en cuenta para nada. Y Argentina, hermano, es el país más lejos de todos los conflictos. Y Argentina es el país que tiene todos los recursos habido y por haber. En este país, hermano, hay oro, hay plata, hay litio, hay petróleo, hay gas, hay agricultura, hay ganadería. A ver, búsqueme otro país que tenga todo lo que tiene este país. Tenés las 4 estaciones prácticamente en el año, desde el sur al norte. ¿Escuchó lo que dije? Entonces, hermano, este es uno de los países más seguros que existe sobre la tierra. Demos gracias a Dios, cuidemos nuestra Argentina. Amén. Anoche
Estuve en un momento en TN escuchando al pastor y doctor, porque es doctor en teología, Norberto Saraco. Norberto Saraco estuvo entre nosotros. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Me entienden? Norberto Saraco fue mi primer profesor que yo tuve de mi primer seminario que hicimos con Graciela. Norberto Saraco, cuando vino, yo le dije al hermano Fer, busca un buen hotel. Él fue, buscó un hotel, y cuando Saraco entró a ese hotel salió un poco disparando y se fue al Hotel Mayorazgo, que está en pleno centro. Hay una historia, hermano, que muchas veces las personas no lo saben. ¿Me entiende? Y Norberto Saraco golpeó muy fuerte a esta iglesia que en 10 años construyó un templo para 18.000 o 15.000 personas sentadas. ¿Escuchó? Y golpeó muy fuerte, pero yo anoche me puse a escucharlo y él decía que no estaba de acuerdo que se dieran los púlpitos a los presidentes, porque por ahí Milei sube los púlpitos y dice cosas que no debe decir. Es verdad. Están tratando de que yo pueda hablar con todo el grupo de él en Buenos Aires. No sé, si se da, si no, no iremos, no hablaremos, porque hay muchas cosas que uno quiere decirle, que no pude todavía decirle. ¿Me entiende? Pero sí hubo cosas que se dijeron, como que sería nuestro presidente, lo es o no lo es. Como que se ponía un misil debajo de la tierra de Argentina y vibraba todo el país. Y los periodistas consultaron a ciertos pastores de la ciudad. Y estos pastores decían, nosotros no nos metemos en política. Tampoco yo me meto en política. Pero en esas visiones que Dios da, se hundía en un edificio, y eso no se dijo en esa consulta que hubo. Si usted lo busca, lo va a encontrar. ¿Me entiende? Entonces, Dios ha hablado a través de esta iglesia, que es su pastor. No estoy defendiendo mi ministerio, estoy diciendo verdades. Pero estas personas que hablaban lo que hablaban, fueron más políticas que todas, y se levantaron templos y terrenos y todo a nombre de ellos. Entonces, ¿qué hablan? Yo conozco la historia. Y Graciela también. Entonces, hermanos, Dios nos bendiga. Cuídese de a veces dejar infectar por alguien que dice, que habla y que no conoce la historia. Pero cuídese, hermano, con las marcas de la víbora. Porque si usted en un momento fue marcado, y yo lo he dicho de muchas maneras, si usted le deja un clavo al diablo, el diablo viene y le pone la corbata. Y después viene y le pone el saco y le va a seguir poniendo hasta el pantalón. Pero porque usted dejó. Es muy difícil que las personas reconozcan sus pecados y sus errores, y más en el ministerio. ¿Escuchó? Nosotros tratamos de producir cambios para mejorar la vida de la iglesia y el futuro de la iglesia. Entonces es muy interesante que usted preste atención, ore a Dios, pida a Dios. Hay hermanos que se fueron de vacaciones, hablaron conmigo, me dijeron, bien, son libres las personas, no, pero ellos se comprometieron a pagar su servicio para este día que Graciela tuvo con las hermanas. ¿Sí o no? ¿Qué dice Santiago? ¿Usted entiende lo que dice la Biblia o no? ¿Qué dice Santiago? Entonces, qué lindo que es poder dar un informe como dio Raúl de todo el dinero que ha ingresado y de todo lo que se está haciendo. Eso se llama mantenimiento. Nosotros tenemos que mantener este lugar. Es grande, pero Dios nos está proveyendo. También somos un número grande de personas de vida
que están conociendo a Cristo. Y lo más maravilloso, hermano, es ganar almas para el Señor. Así que no se canse, trabaje, no baje los brazos. Sepa que vamos por 5.000 personas. ¿Y cuántos creen que vamos a ganar 5.000 personas y vamos a tener 4 reuniones por día? A ver, levantemos la mano. Bueno, ¿qué hay que hacer? Trabajar. Trabajar, nada más. Donde usted está, en el barrio, predicar la palabra, buscar las vidas. Yo me propuse y le decía hoy a unos hermanos que visitar todas las aulas, porque por ahí veo que los chicos crecieron tan rápido que ya no sé de quiénes son hijos. No lo sé. Porque crecen rápido, ¿me entiende? Propuse en mi corazón ir a buscar a mucha gente que ya no viene a la iglesia, como la madre del baterista acá. Decime el nombre, Graciela. No, de ella no te acordás a lo mejor, pero hay personas que venían a la iglesia y que hoy están viejitos y ya no pueden venir. En esta reunión vinieron personas, ¿o no?, que hacían rato no venían. Mándele saludo al pastor, porque esta es su casa. Mana Mirta estuvo, ¿la vieron o no? Amén. Entonces Dios nos dé gracia para seguir trabajando para Cristo y también entender esto, que muchas serán las aflicciones de los justos. Así que no vamos a escapar, hermano, a todo esto. Bien, vamos a continuar entonces con todo esto. En el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles hemos leído, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén. Entonces, después dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Quiere decir que una de las señales que recibimos o recibe la persona es justamente el hablar en lenguas y profetizar. Nunca podemos perder esto, hermano, y qué importante que sería que en un momento, como lo logró el evangelista Gigi Ávila, que todo su equipo, escuchen, 70, todo su equipo se pusieron a orar y todos hablaban en lenguas y profetizaban. Si usted esto no lo experimentó, debe pedirlo a Dios, debe buscarlo, porque una cosa es recibir el bautismo del Espíritu y otra cosa es recibir el bautismo en el Espíritu. Hay diferencias muy grandes. Esto lo enseñé en Buenos Aires, en Asiera, y hubo un pastor bautista que vino a hablar urgente conmigo y me dice, pastor, nunca escuché ese enfoque que usted da. ¿Escuchó? Bueno, fue la gracia de Dios, nada más. También lo hice aquí en la ciudad de Paraná con un pastor de la iglesia bautista de Gazano, era un sanjuanino, y él vino a hablar conmigo porque él veía cosas acá que no podía ver en su iglesia. Y entonces yo le hablé, le dije cómo era todo esto, y él se apartó con un grupo de hermanos en una casa de familia, y oraron y buscaron y comenzaron todos a hablar en lengua, y se transformaron en Baupen, bautistas pentecostales. Vino contento a informarme lo que había pasado, y yo le dije, bueno, ¿qué vas a hacer? Lo voy a llevar a la iglesia. Le digo, espera, no te apresures. Él estaba tan revolucionado que lo llevó a la iglesia. La iglesia le dijo, si te he visto, no me acuerdo, por la doctrina. ¿Escuchó, hermano? Entonces guarde lo que usted ha recibido, lo que usted tiene, lo que usted es.
Cuidado en estos tiempos porque están pasando cosas de todo tipo y más bajando de la nube, donde puede aprender algunas cosas importantes y otras no. La señal, hermano, que la Biblia nos enseña es justamente que hablaban en lenguas, amén, y profetizaban. Si usted mira, hermano, allí en el capítulo 2, ¿me entiende? Dice el versículo 4, y todos fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Ahí había gente que había venido de distintos lugares a adorar en la fiesta de las primicias, donde iban a Israel, era una fiesta muy importante. Se cree que había aproximadamente 17 idiomas que estaban allí, que eran hebreos, ¿me entiende? Algunos griegos, pero había de todas clases de lengua, la Biblia lo dice más adelante, si usted lo lee, y todos, hermanos, hablaban en lengua las maravillas de Dios. Yo les conté a ustedes que hubo un chino que operó a una persona y él, estando bajo el efecto de dormido, le empezó a hablar en chino a este médico y le dijo: tú tienes una familia que has abandonado, tienes que volverte, buscarla, etcétera, etcétera. Cuando él despertó, le dijo: quiero que me diga, ¿usted habla en chino? No, nunca he hablado chino. ¿Cómo usted en chino me dijo esto y esto, lo otro? ¿Por qué hablamos en lenguas? Estas cosas, hermanos, tenemos que reflotarlas, ¿o no? Amén. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias extraordinarias y maravillosas? Yo veo a algunos de ustedes acá que experimentaron cosas muy maravillosas. Lo veo a mi hermano Luis Cabral. Yo sé lo que es ese hombre y sé cómo lo usó Dios a ese hombre. Pero a ver, ¿qué pasó, hermano? Que por ahí hemos perdido aquello que en un momento fue tan maravilloso. Aquello que por ahí se ha dicho que este varón, Ledesma, estoy diciendo bien, fue a una caja y encontró que había puesto allí aproximadamente 90,000 pesos y después se encontró con $90,000 y ya lo están tratando de examinar y hay un fiscal que habló anoche, yo lo escuché, con periodista, donde estaba el pastor Zaraco, ¿me entiende? Y dice: hasta aquí nosotros no podemos decir absolutamente nada. Yo desde que conozco el Evangelio he oído escuchar a personas decir estas cosas. Hasta personas que han dicho que cayó dinero del cielo. Yo he escuchado. Ahora yo voy a decir lo que yo experimenté y lo que no experimenté. Cuando vino acá cierto evangelista que decía que se emplomaban las muelas, ¿me entiende? Yo dije, bueno, yo voy a experimentar esto, si es así o no es así. Me agarré una linterna de esa que yo tengo, bien grande, y le abrí la boca a una hermana que tenía esto, que decía: tiene allí oro en la muela, ¿me entiende? Y cuando miro ahí, yo metí un escarbadiente adentro y saqué un pedazo de pan. ¿Escuchó? Hay muchas cosas que no son reales, pero hay cosas que sí que son reales. ¿O no, hermanos? Yo puedo decirle a la hermana que recién estaba cuidando al que estaba danzando aquí, esta hermana tuvo cáncer y se iba a ir de esta tierra. Y oramos y clamamos, y ¿está bien o no? ¿Dónde está la hermanita? A ver, levánteme la mano por ahí. Ahí está. Usted sabe lo que es el cáncer, es terrible. Hay muchas personas que han recibido sanidad y milagros. Deberíamos explotar mucho más los testimonios y contar las cosas que hace Dios y orar por las personas, porque Dios no ha cambiado. Ahora, decía
en un momento, si a mí viene alguien y me trae un cheque con $2 millones, tengo que abrir un poco los ojos, porque sabemos que se está moviendo mucho el narcotráfico, ¿sí o no? Y se lava dinero a través de las iglesias. Pero yo recuerdo al reverendo Cabrera decir que él necesitaba 1 millón y un pastor allí en Estados Unidos le dijo, bueno, ¿cuánto necesitas? Y sacó la chequera para hacerle. Y él dijo, bueno, después te digo, hasta el día de hoy está esperando eso. Hay gente que vive muy bien económicamente y da grandes ofrendas. Y el reverendo Cabrera, y Norberto Zaraco, y Petrella, y el doctor Baccaro, conozco la historia. Hermanos queridos, Dios nos bendiga. Dios nos dé entendimiento para todas las cosas. Estoy diciendo cosas importantes, pero ¿qué tenemos que reflotar nosotros? Que cada uno trabaje en su lugar, cumpla su tarea, el que tiene como el que no tiene, porque Dios no hace acepción de persona y Dios nos da la posibilidad a todos, ¿o no?, de trabajar para el Señor, de servir. Así que si usted no tiene dinero, usted tiene 2 piernas, tiene 2 brazos, tiene una mente, tiene buena voluntad, y gracias, hermano, por los que son los que le ponen el hombro a la iglesia permanentemente. ¿Escuchó? Sino, ¿cómo se sostendría la iglesia? Bueno, espero que me entienda. Amén. Ahora, había gente que cuando pasó eso, más otros burlándose decían, están llenos de mosto, llenos de vino. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, bueno, casi no puede caminar, está borracha. En lo cual dice la Biblia, no embarguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Hermano, o usted no quiere eso. Si no lo quiere, Dios no se lo va a dar. Pero si usted lo quiere y lo pide, Dios se lo va a dar. Y va a ser muy importante eso para su vida. Claro que tenemos que tener limpia toda nuestra casa. Que muchas veces, hermano, dentro de nuestra casa entran cosas que no deberían haber entrado jamás. Porque hemos estado durmiendo. Y a veces esto aparece a través de nuestros propios hijos. ¿O no? Yo sé que hay padres que ni saben lo que han hecho sus hijos. Tampoco yo estoy dispuesto a decirle porque no voy a cargar su vida de dolor. Pero hermano, hay muchas cosas que a veces pasan y esas son las causas por las cuales no podemos crecer en la manera como deberíamos crecer. Ahora hay gente que lo único que hace es dedicarse a mandar ciertos mensajes y yo le digo, Graciela, ya está, yo no voy a escuchar estas cosas. Sé en quién he creído, sé dónde voy y sé que estoy pastoreando. Bueno, acá también habían algunos que decían, no, esto está lleno de mosto. Entonces, dice la Biblia que se paró allí este varón, porque se amontonaba la gente, dice. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque, bueno, y entonces acá habla la Biblia del profeta Joel, ¿me entiende? El profeta Joel, que dice la Escritura que se levantaría, ¿me entiende? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos
y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mire las señales que todavía tienen que cumplirse. Todavía el sol no se convirtió en sangre. Todavía las potencias de los cielos no se han conmovido. Amén. Entonces, tengamos hambre y sed de las cosas de Dios y busquémosle, porque si le buscamos, Él no se va a tardar en respondernos. Amén. Así que siempre vamos a tener gente que se va a burlar, se va a reír, no va a creer, van a decir estos están borrachos, pero la Biblia dice que esta es una promesa de parte de Dios para los postreros días, para nosotros. Amén. Ahora fíjese, si usted va, hermano, al capítulo 8, voy a pasar rápido, ¿me entiende? Usted va a encontrar que Felipe, uno de los diáconos, se fue a predicar el evangelio a Samaria. ¿Por qué los diáconos fueron expulsados, perseguidos? Porque la iglesia, hermano, en un momento se quedó muy cómoda en Jerusalén y no salió a predicar la palabra. Cuando la iglesia no predica la palabra, va a haber problemas. Cuando usted no sale a predicar la palabra en su barrio, a su vecino, a sus amigos, sus seres queridos, va a haber problema. Decirle a tu hermano que está al lado tuyo, entendé, cabezón, cross, cop. Te lo dije en las dos idiomas. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar la palabra. Tenemos que anunciar que Cristo vino al mundo y murió por nuestros pecados y que derramó su sangre para justificarnos y volvernos a la eternidad. Amén. Con ese amén, qué lindo que estamos. Bueno, ahora fíjese, dice en el versículo capítulo 8, verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad, porque dice que sanaban enfermos, habían maravillas, cosas. ¿Usted se imagina en una iglesia que empiezan a sanar enfermos, a ver que un día podamos tener aquí un cajón de un muerto porque murió algún hermano y de repente por el Espíritu agarramos y decimos, a ver, hermano, póngame ese cajón ahí donde está ya aquel hermano ahí, no tengo que ver vos, ¿me entiendes? Y pone el cajón, sacamos la tapa y en el nombre del Señor le decimos, sal fuera, camina, y sale caminando. ¿Qué me dice usted? Pero ha pasado. Dios es todopoderoso. ¿Puede hacerlo? Si todos buscamos al Señor y hablamos en lenguas y buscamos a Dios, porque cuando usted ora en lengua, usted ora correctamente. Estoy esperando para que nuestro hermano Cepe dé testimonio de la experiencia que tuvo con Dios cuando estaba allá en horizontal. ¿Viste? Cuando se pone horizontal, cuidado. ¿Me entiendes? Ya lo va a contar. Entonces, cuando nosotros entramos en esa vida del Espíritu de Dios, en su relación con Él, porque le buscamos, porque le pedimos, porque anhelamos, porque tenemos hambre y sed de Dios, porque estamos allí en su primer amor. Hermano, yo cuando llegué a la iglesia estaba... ¿Y ahora por qué? Tendrá que venir un ángel y mover las aguas para que en algún momento el que se tira al agua pueda ser sano. ¿No dice eso la historia también de Israel? ¿Me entiende? Bueno, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad
y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A estos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Vio que ahora hay una mujer que llama a las personas para sanarle el alma, pero le tienen que pagar 100,000 pesos. Si usted quiere, yo le voy a sanar el alma, tráigame 100,000 pesos. ¿Lo vio o no lo vio? ¿Sí o no? Y ora y unge y se caen para atrás y todo lo demás, y hay manifestaciones y todo eso. Ojo que el diablo es diablo y más sabe por viejo, dijo alguien, y hace señales y prodigios siempre de la misma manera. Estaban hablando de a dónde va a salir el anticristo, y muchos creemos que tiene que levantarse del mismo pueblo judío, antes de Cristo. Y otros dicen, no, va a salir de Irán, y va a ser la paz, ¿me entiende?, con Israel durante 7 años. Bueno, la Biblia habla 3 años y medio, 3 años y medio. Hay que leer, y va a ver, está ahí. ¿Me entiende? No sé de dónde va a salir. Lo único que sé, que si yo le soy fiel a Dios y le sirvo, Él me va a guiar y Él me va a guardar y Él me va a dar la victoria, ¿o no es así? Bueno, así que le estaba engañado. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. ¿Qué dice? Que creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. ¿Está? Así que era un poco con Felipe, estaba ahí. Estaba maravillado. Creyó también, dice. Amén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, 2 apóstoles, grandes siervos del Señor, para ir a ver qué estaba pasando en Samaria. Porque entre judíos y samaritanos no se hablaban, pero allí los mandó el Señor. Usted no se habla con alguno, ahí lo va a mandar Dios. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ni hemos oído que hay Espíritu Santo. Se habían bautizado, pero en el bautismo de Juan, acá se habían bautizado en el nombre del Señor. ¿Me entiende? Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se recibe con dinero. Y después dice: veo que estás en hiel de amargura, veo que esta es una situación. Ahora, ¿qué vio Simón el mago? Si veía señales, si veía milagros, si veía maravillas que hacían Dios por la mano del diácono, ¿me entiende, Felipe? ¿Qué vio? Vio hablar en lenguas o profetizar. Fíjese, la Biblia nos va señalando todo este tipo de cosas para que nosotros, hermanos, lo busquemos. Así que usted no pierda el tiempo y búsquelo. Entonces, acá viene: arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Amén. Entonces Simón no había recibido, hermano, el bautismo en el Espíritu Santo. Simón no hablaba en lengua. Simón ingresó quizás a la iglesia, ¿me entiende? O a ese grupo, con lo que se llama el bautismo del Espíritu. Y otra cosa es en el Espíritu. Y estas cosas hay muchos creyentes, porque yo no voy a dudar de la salvación de mis hermanos. Vamos a decir un nombre, bautistas o metodistas. Pero sí sé que en la iglesia metodista, cuando surgió, nació de la iglesia metodista lo que es la iglesia, ¿me entiende?, metodista pentecostal, de donde nosotros también surgimos, porque nosotros surgimos de la iglesia metodista, por eso tenemos la costumbre de los 5 bautismos. ¿Escuchó? En esos avivamientos de la calle Súzar y de lo que pasó en Inglaterra y el montón de nuestro manual de ministros, si usted lo lee y lee el de ellos, es exactamente lo mismo. Aún guardamos estas cosas. ¿Por qué damos 3 glorias a Dios? ¿Conoce la historia de la iglesia pentecostal? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso mandó el Señor, que nosotros lo guardemos de por vida. Nos identificamos. La gente nueva tiene que saber estas cosas. Amén. Entonces, fíjese lo que pasó acá. Seguramente le oían hablar en lengua. Vamos al capítulo 10. ¿Vamos bien hasta aquí o no? Amén. No voy a leer todo, pero lea todo. ¿Me entiende? Y vamos a los últimos versículos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cuando se oye, cuando se presta atención, cuando se tiene oído para oír, se puede recibir muchas cosas, pero cuando no se tiene interés, cuando no se le da la importancia que se le debe dar, no va a pasar nada. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes eran? Los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros, se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Levánteme la mano todos los que hablamos en lengua muchas veces cuando oramos. Ojo, ¿se da cuenta que falta algo? ¿Se da cuenta que no podemos quedarnos ahí a menos que busquemos? Porque el que ora en lengua habla a Dios, intercede a Dios. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Que en la iglesia él prefería hablar 5 palabras con entendimiento, con interpretación de lengua, que 10.000 palabras en lengua desconocida, porque si entra alguien y los escucha, ¿qué dirán si no están locos? Pero cuando hay un intérprete, entonces, hermano, dice el Señor tal cosa. El problema a veces, hermano, que hay personas que quieren ayudar a decir al Señor y dicen, dice el Señor, y el Señor no dijo nada. Y el diablo dice, ni tampoco yo dije nada. Eso es cosa de la persona. Mira el desafío que estoy haciendo en esta mañana, hermano. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted se da cuenta dónde lo estoy apuntando a ustedes? ¿Dónde quiero llevarlos? Porque esta es una iglesia pentecostal. Porque Dios nos ha bendecido en gran manera.
Porque la gente que ha pasado por acá nunca más fue idólatra. Nunca más. Porque esa es la gracia que Dios nos dio a esta iglesia, de llamar a las personas, de ser tocadas por el Señor, de que su vida cambien. Amén. Y Dios nos está hablando de muchas formas y muchas maneras. ¿Cuántos de ustedes retuvieron el mensaje del caballo negro? Porque a lo mejor dicen, háblenos, pastor, del caballo blanco, del caballo rojo y del caballo negro y del caballo alazán. ¿Me entiende? Esos 4 caballos del Apocalipsis tienen mucho significado. Aunque en el Apocalipsis aparecen 2 caballos blancos. Uno el que monta el Señor y otro el que monta el anticristo. Amén. Y hay que tratar de discernirnos entre uno y el otro. Pero al caballo rojo, y no estamos próximos a una terrible guerra, no estamos en guerra por hombres soberbios que no les importa nada, que mueren y mueren niños, jóvenes, mutilados, madres que pierden sus hijos, abuelos, matrimonios, o no escucha eso. ¿Lo escucha o no lo escucha? ¿Les importa algo? Un soberbio Putin, donde yo oro todos los días, digo, Señor, sé que va a terminar mal, porque tú lo dices en tu palabra, pero mira que siguen derramando sangre. Y usted dice, pero el pueblo judío también. Cuidado, hermanos, con lo que son los de la promesa. ¿Por qué le cambió el nombre a Jacob y le dijo, te llamarás Israel? Porque no podía seguir Jacob como era. Era un atorrante. ¿O no dice eso la Biblia? Era un atorrante. Entonces dice, basta, no te llamarás más. Pero ahí, en Israel, amén, serán benditas las familias de la tierra. Porque había de venir el Mesías, Cristo, quien muere por todos los pecados. ¿Escuchó? Ahora, cantamos canciones, ojo, atentos los músicos. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. No por los sionistas, sino por los israelitas. En Israel, en la tierra de Israel, hay muchos sionistas y hubo un abogado que trasladó, hizo todo esto para que aparezcan los sionistas. No todo el que está en Israel es judío de pura sangre, pero Dios dijo, no pasará esta generación sin que venga el Hijo del Hombre. Es decir, que la sangre va a mantenerse porque las demás sangres ya se pervirtieron todas. Todas. ¿Me entiende? Porque el caso de los alemanes, ¿de dónde vienen? De Askenax. Ahí salieron los alemanes. Pero ya se terminó. Hay unas mezclas tremendas, ¿o no? ¿De dónde salen los chinos? De los medos persas. ¿De dónde sale Irán? Uy, hermano. Pero ese pueblo, Israel, dice que sería piedra para todas las naciones que le rodean. ¿Lo es o no lo es? Ahora, a nosotros, ¿qué nos dice Pablo? Que él es la principal piedra del ángulo y que muchos tropiezan en esa piedra porque son, ¿qué? Dígalo, desobedientes. Desobedientes. Si a vos la Biblia te dice no te dejes de reunir como muchos tienen por costumbre, no puedes dejar de reunirte. Si hoy tenía que estar toda la iglesia, ¿cuántos caminaron 2 millas? No, caminaron una sola. No sé cuántas mujeres hubo ayer. Le pedí a una jovencita allá arriba que me contara, que me buscara, así que después, hijita, cuando te encuentre me tenés que dar la informe. ¿Me entiendes? Pero nosotros, hermanos,
Cuando veáis que aquel día se acerca, levante los ojos al cielo, búsquenlo, arreglen con Dios, miren lo que dice la Biblia, practiquen la palabra y Dios va a hacer la obra. Amén. Le digo al hermano Hernán, ¿vino o no vino Hernancito hoy o se la mandó? ¿Otra más? Hasta en tesorería. Ya me hace enseña. Yo no sé cómo, pastor, pero Dios me proveyó. Y claro, que Dios te va a proveer cuando tú le crees. Amén. Así que si viene alguno con un cheque de $2 millones, lo anotaremos, lo registraremos, pondremos todo, lo que sea, pero usted ¿qué se cree que yo no lo voy a recibir? Que no lo voy a recibir con todo lo que hay que hacer para el Señor. Yo lo recibo, anoto. ¿Me quieren examinar, mandar los fiscales? Venga, revisen todo. Cuando tenemos todo en orden, hermano, no hay problema. ¿O no es así? Amén. Pero cuando no tenemos todo en orden, ahí a veces pueden pasar cosas. Dios nos bendiga. Amén. Me decía alguien, pero ¿cómo vamos a tener todo en orden? Si vos le tenés que pagar $1 millón al empleado y tenés que pagarle otro $1 millón al fisco. ¿Escuchó lo que dije? ¿Por qué existe lo negro? Petrucio creo que me entiende lo que estoy diciendo. Entonces, ese es el tema, hermano. Todo está pervertido, todo está mal. Y cada vez esto va de mal en peor. Escuche la profecía de Benny Hill que se profetizó cuando vino acá a Argentina en el año 80. Han pasado 40 y pico años. Él dijo, he tenido una visión con Argentina, que el diablo quiere destruir a Argentina. Él lo dijo. Búsquelo y lo va a encontrar. Pero Dios no se lo va a permitir. Y se levantará una mujer de pelo rojo, dice, que dará mucho que hablar. Creíamos que era la Carrió. No, ahí está la pelirrojo presa. Yo le hubiera dado 40 años de preso. ¿Me entiende? ¿Y tenemos profetas? Sí. ¿Somos pentecostales? Sí. ¿O qué somos, hermano? ¿Nos estamos dejando arrastrar por estos sistemas ahora de tanta confusión? No, busquemos al Señor, hermano, con todo nuestro corazón. ¿O no lo cree? Me miro la carita de alguno de ustedes. Bueno, yo quiero hablar, hermano, de un pajarito, o de dos. Hay dos pájaros que en la Biblia, hay más, pero bueno. Uno es el águila. Levánteme la mano todos los que son águila. Levánteme la mano todos los que son cuervos. Nadie quiere ser cuervo. Cuando yo fui a Canadá a visitar, en uno de los viajes que hice, a visitar a mi hija que vivía allá, ahora está con nosotros, el marido está allá todavía, ya va a volver. Yo empecé a ver un montón de cuervos, cómo gritan. Pero también fuimos a un lugar donde estaban las águilas volando allá arriba, en una altura impresionante, y la mirábamos nosotros. Tenías para mirarlas allá arriba, cómo volaban, cómo buscaban las corrientes de aire y subían a alturas tremendas.
Ahora, la Biblia, hermano, nos habla de esas águilas y nos habla también, hermano, de esos cuervos. Dice la Biblia, hay un texto que dice, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto está en el versículo 31, creo. Bueno, Isaías 40, el 28 en adelante, usted lo puede leer ahí, dice mucho. Hermano, perdón. En la soberanía de Dios, Él puede usar lo que quiere. Siempre me acuerdo de Milton, que fue uno de nuestros profesores. Y él dijo, Dios de la nada puede hacer lo que Él quiere. Todopoderoso. Y eso me quedó a mí. ¿Me entiende? Porque los científicos todos pueden llevar a una semilla, a una planta, a un animal, a la clonación, bueno, etcétera, etcétera, pero nadie puede hacer una semilla única, para que lo entienda. Dios sí. Entonces, en esa sabiduría de Dios, Él puede tomar un ave, y un ave impura, porque el cuervo aparece, hermano, como un ave impura. El cuervo le dio comida a Elías. ¿Recuerda eso? Elías fue a un lugar donde había agua y le dice, bebe del agua, y había un cuervo que le traían comida, carne y pan. ¿A dónde sacaban ellos la carne y el pan? Eran aves, digamos, carroñeras. ¿Qué? ¿Elías comió carroña? No. Comió pan. ¿Dónde sacaba el pan? Dios usó este ave, hermano, como una figura de la gente del mundo. Escuche bien eso. Que al pueblo de Dios, a los siervos de Dios, nos van a proveer carne y pan. Pero son aves inmundas. ¿Lo entendió o no lo entendió? ¿Lo agarró o no lo agarró? Entonces, es muy interesante saber que la historia dice que cuando tú te relacionabas con un cuervo, ¿me entiendes? O veías un cuervo, tu vida va a cambiar, va a haber una historia ahí de cambios. Así que si ve un cuervo estos días, acá no hay cuervo, en Canadá está lleno de cuervos, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué tiene un cuervo y qué tiene un águila? El águila es el ave que el cuervo le vuela por la cabeza y le picotea la cabeza. Cuidado que no te picoteen la cabeza. ¿Escuchó lo que dije? ¿Escuchó lo que dije? Porque te van a picotear la cabeza los cuervos, esa gente allá afuera. El que es amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios, dice la Biblia. Esos cuervos andan ahí y le vuela por arriba y le pica la cabeza y le pica la cabeza y el águila va, vuela. Pero llega a una altura donde el cuervo no puede respirar más. Pero el águila sí. Porque si tú has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, vas a respirar, vas a subir por encima de todo lo demás. El cuervo no. El cuervo puede ser la persona que te provee pan y carne, como dice la Escritura. Pero el águila, aunque le piquen la cabeza y le vuelen la cabeza, ¿no dice eso la Biblia en Efesios, en el capítulo 6, que debemos ponernos el casco
de la salvación. No dice que tenemos que tener cuidado con los dardos de fuego del maligno. Dice la Biblia eso. Entonces, hermano, estos son días muy peligrosos donde muchas personas que no son águilas te puedan estar picoteando la cabeza. Y quizás esas personas que son cuervos te provean carne y pan. ¿Escuchó? Pero son cuervos. Y la Biblia habla de esto. Si tú quieres informarte más, bueno, yo tomé nota aquí, me busqué algunas cosas más. Entonces los cuervos son caracterizados y ellos no alimentan a sus pichones hasta que no vean su color negro. ¿Cuánta gente, me entiende, no alimenta hasta que sus polluelos sean negros? ¿Usted vio un pajarito que acá hay mucho, allá en el campo nosotros lo vemos, que se llama tordo? El tordo pone el huevo en nido ajeno. Los gorriones son especialistas en criar tordos y otros pájaros también. Entonces ellos entran, le ponen el huevo y después se van. No asumen ninguna responsabilidad de nada, ningún deber. Y después nace el polluelo y el pobre gorrión o la calandria, quien sea, lo alimenta, ¿me entiende? Y cuando ya se es grande, sale y vuela, pero no sigue con los otros que lo criaron. Se va con los mismos tordos negros. ¿Cuántas cosas nos enseña la naturaleza? Amén. Cada uno donde fue criado y conforme a su vida tiene sus experiencias. Yo a veces le digo, ¿cuánto me has enseñado, Dios? Y cuánta gracia te tengo que dar por haberme pasado por donde me has pasado. ¿Cuánta gracia tiene que darle a Dios si usted cree que Dios ha estado guiando su vida? Y que todo lo que usted tiene y es, se lo debe a Él. Todo a Él. Amén. Pero hermano, busquemos que el Espíritu Santo nos llene de su presencia. Póngase de pie. Busquemos al Señor. Yo sé que en algún momento bajaremos y estaremos orando y usted va a recibir algo que quizás no recibió nunca. Hace unas semanas atrás vimos un montón de hermanos que pasaron acá y fueron quebrados y lloraron y cayeron, y fue tan importante todo lo que pasó en su vida. Sigamos buscándole al Señor. Amén. Sigamos pidiéndole al Señor que esto pueda suceder y que realmente Dios pueda hacer maravillas en medio de su pueblo. Cierre sus ojos, hable con Dios. Si siente la necesidad de venir al altar para buscar algo más, venga, para que el Señor pueda hacer algo maravilloso. Padre querido, muchas gracias por la palabra. Muchas gracias, Dios mío, porque nos estás hablando de la persona del Espíritu Santo. Nos estás hablando del que le llaman el Paracleto, el que va al lado nuestro, el que hoy ocupa el lugar de Cristo sobre la tierra. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oh Dios mío, deseamos con todo nuestro corazón que tu gracia se manifieste en la gracia. Queremos, oh Padre querido, realmente que tú puedas obrar en este pueblo,